La fe visualiza los eventos futuros que aún no se ven. Dice Hebreos capítulo 11, verso 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en el que su casa se salvaría, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y casi ya muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Porque de lo que estos dicen claramente da a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había de recibir las promesas ofrecía su hijo unigénito. Habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Vemos que el autor da más espacio a Abraham porque Abraham es considerado el padre de la fe y es el modelo ejemplar de la fe. La semana pasada tratamos de conectar el capítulo 10 con el capítulo 11 y vimos cómo en Hebreos 10:39 el autor afirmó que no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación de vida. Ese es el último verso del capítulo 10. Y luego él pasa a explicar qué clase de fe es esa que tenemos para preservación de vida. Una fe que celebra la realidad tangible de las bendiciones celestiales, esa certeza de lo que esperamos, de las bendiciones celestiales que aspiramos, la evidencia o la convicción de los eventos que aún no vemos. La fe para el autor es la guía más confiable para el futuro y siempre en todos los ejemplos que él pone está orientada hacia el futuro. Obviamente vemos que la fe empieza cuando conocemos a Dios, cuando entramos en una relación con Dios y esa fe nos justifica. Esa fe fue la que llevó a Abel a llevar un sacrificio más excelente que Caín, una ofrenda que respetaba la santidad de Dios, el derramamiento de sangre que comprendía que la pena del pecado merecía la muerte y que la misericordia de Dios aceptaba un sacrificio sustitutorio para permitirnos acercarnos a Él. Pero luego esa fe sigue mirando hacia el futuro, creyendo que Dios es galardonador de los que le buscan, que si le buscamos de todo corazón tendremos la recompensa de encontrarle. Y esa fe vimos que fue la que llevó a Enoc a dejar de seguir la corriente de este mundo y a caminar con Dios. Enoc hizo de Dios su mayor satisfacción y búsqueda, y por eso Dios lo trasladó, porque no creyó que Dios podía librarlo de la destrucción que Dios iba a traer sobre el mundo por su maldad, y fue recompensado de esa manera. Hoy vamos a estudiar, empezando por la fe de Noé y luego la fe de los patriarcas. Vamos a ver cómo la fe generalmente está orientada hacia el futuro. El autor empieza en el verso 7 hablándonos de Noé y nos dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvara. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe.
Lo primero que vemos de Noé es que Noé es el primer ejemplo en la Escritura cuya fe significa una respuesta obediente a la palabra de Dios. La fe para el escritor, él quiere que veamos la fe como algo que está cimentado en algo que Dios nos ha dicho. Obviamente a Abel Dios no le había hablado directamente, pero sí a través de los relatos de Adán y Eva. Enoc también había oído de Dios a través de los relatos de sus antepasados, desde Adán y desde Abel. Pero Noé fue advertido directamente por Dios y fue advertido acerca de cosas que aún no se veían. Es importante recordar que la fe está ligada con cosas que aún no vemos. Por ejemplo, con Cristo, con el cielo, con nuestra perfección. En los días de Noé aún no se veía la lluvia. La Biblia nos dice de que antes del diluvio brotaba un vapor de agua que regaba toda la tierra, entonces nunca había llovido. Y Dios le dijo a Noé que iba a enviar un diluvio sobre la tierra. Era la probabilidad de creer que eso se fuera a dar era baja. Y sin embargo, Noé creyó que aunque nunca había visto la lluvia, Dios iba a enviar el diluvio del que estaba hablando. Y hermanos, esto nos tiene que recordar que así como aún no vemos a Cristo formado en nosotros, aún no vemos las cosas celestiales, ciertamente si Él ha dicho que seremos semejantes a Él, eso será algo que Dios va a cumplir porque Él lo ha prometido. No vamos a leer en todo el detalle, pero la historia de Noé, de la parte más importante está en Génesis 6, del capítulo 13, desde el versículo 13 hasta el 22. Voy a leer tal vez salteado. En el verso 13, Dios dice a Noé, he decidido poner fin a toda carne. En el verso 14 le da la orden, hazte un arca de madera de ciprés. En el verso 17 le explica que va a traer un diluvio sobre la tierra, y en el 18 que va a entrar él en el arca con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los 19 al 21 le da la instrucción de que también va a meter animales, y en el 22 nos dice, así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios lo había mandado, así hizo. Y hay un énfasis, hay una repetición en la obediencia de Noé. Regresando al verso 7, dice que cuando fue advertido de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en el que su casa se iba a salvar. Lo primero que vemos es que Noé estaba convencido en que Dios haría lo que dijo que haría. Y por esa convicción construyó el arca. Le llevó más o menos 100 años construir el arca, pero su fe le confirió a esos eventos, a ese diluvio, una realidad sustancial, de manera que él no dudó en hacer el arca, aun cuando nunca había llovido. Reconoció la palabra de Dios como poderosa para hacer lo que dijo que haría, y puso su confianza en Dios de que lo salvaría a él y a su casa, como Dios le había dicho. La recompensa que Noé esperaba en ese momento era ser librado de la destrucción que Dios había dicho que iba a traer sobre la tierra. Y Dios le concedió esa protección y esa seguridad a él y a su familia. Por eso dice, sigue diciendo, y por esa fe condenó al mundo. Obviamente no fue Noé el que condenó al mundo. Dios había decidido poner fin a la humanidad. Pero de alguna manera la fe de Noé, la predicación de Noé, que predicó con sus palabras, fue pregonero de justicia, pero también predicó con el hecho de construir un arca de un tamaño visible para todos. Esa arca, cada vez que le preguntaban qué estabas haciendo, cada vez que alguien llegaba y te sentía curiosidad acerca del arca, él aprovechaba hacer un llamado al arrepentimiento a su generación y anunciar la venida del juicio de Dios. Entonces, Noé fue fiel a Dios, y en esa fidelidad su vida misma era una reprensión a una generación impía. Lo que el autor está tratando de decirnos es que la fidelidad de Noé, la salvación de Noé y de su casa fue un evento
concurrente, paralelo a la condenación del mundo. Y la experiencia de Noé nos muestra que siempre en la historia el juicio y la salvación son eventos simultáneos. Dios está destruyendo la maldad y al mismo tiempo salvando a los que creen en Él, a los que ponen su fe en Él. Por eso la fe es la que justifica, por eso el justo por la fe vivirá. Va a venir destrucción, pero el justo vivirá y pasará a través de la destrucción por su fe. La fe de Noé que lo salvó contrasta con la incredulidad que condenó al mundo. Y dice, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé respondió a Dios con una medida total de fe que quedó registrada en la Escritura como un varón justo. Cuando se habla de Noé en la Escritura, se habla como un varón justo, no porque no tuviera defectos, no porque fuera perfecto, sino por su fe. Y hermanos, aquí la descripción que el autor hace de Noé como heredero nos recuerda que él también ha descrito a los creyentes como aquellos que van a heredar la salvación y el tema de la herencia es un tema recurrente en su libro. Él menciona varias veces, por ejemplo, menciona a Cristo como el heredero de todo, a los creyentes como herederos de la salvación y a los creyentes como herederos de las promesas de Dios. En el 6:12 nos dice, no sean perezosos, sino imiten a los que por la fe y la paciencia heredan las promesas. En el 6:17 dice que Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su propósito, intermuso juramento. Y en el 9:15 habla de los que han sido llamados puedan recibir la promesa de la herencia eterna. Entonces, no es un ejemplo para nosotros que somos llamados a heredar, y la manera en que Noé heredó fue creyendo y obedeciendo a la palabra de Dios, y la manera en que nosotros vamos a heredar es siguiendo el ejemplo de Noé. Noé nunca había visto llover sobre la tierra, pero fue convencido por Dios de que el diluvio vendría y por esa convicción construyó el arca. Fue recompensado por Dios cuando solo él y su familia fueron salvados del juicio que mató a toda la humanidad. Como resumen de la vida de Noé, la fe brota de un encuentro directo y personal con el Dios vivo, y ese encuentro resulta en la capacidad de mirar hacia el futuro y permite aventurarse con valentía y serenidad hacia ese futuro invisible. Apoyado únicamente en la palabra de Dios y las acciones que esa fe produce, permite que se pueda captar la realidad de los acontecimientos futuros en base a la palabra de Dios. Luego el autor pasa a hablar de Abraham, el padre de la fe, el modelo ejemplar de la fe. En Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, y nuevamente liga la fe a la palabra de Dios. La fe se cimienta en la palabra de Dios. Abraham no decidió creer en la nada. Abraham fue llamado por Dios y siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. El autor empieza hablando de Abraham y de su obediencia para salir al lugar que había de recibir como herencia. Para el autor, la fe es la respuesta activa a la palabra hablada de Dios. Y él está enfatizando esa relación entre fe y obediencia demostrada en la respuesta de Abraham. Vayamos a Génesis 12, del 1 al 4. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Amén. Es de enfatizar que el autor escribe, entonces Abraham se fue tal
como el Señor le había dicho. Dios lo llamó a salir de su tierra. Dios le dijo que fuera, no le dijo al lugar a donde fuera, le dice a la tierra que yo te mostraré, en el verso 2. Entonces vemos que el autor a los Hebreos nos dice que Abraham obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Más adelante el autor nos va a decir que Abraham no terminó su viaje tomando como herencia un lugar aquí en la tierra. Sin embargo, cuando él salió, es posible que él sí saliera con la idea de que Dios le iba a dar en esta vida y a él mismo esa tierra, pero más adelante él fue entendiendo más, él fue entendiendo mejor el plan y la palabra de Dios. Y eso, hermanos, nos habla de que la fe va creciendo en su entendimiento. La relación y la manera en que entendemos lo que Dios tiene para nosotros va avanzando en comprensión. No siempre entendemos todo desde el principio, desde la primera vez que oímos la voz de Dios o desde el inicio de nuestra vida cristiana, sino que en la medida que vamos creciendo, vamos avanzando. El lugar que había de recibir como herencia, obviamente se asocia tradicionalmente con la tierra de Canaán. Pero más adelante el escritor nos va a decir que Abraham no buscaba la tierra de Canaán, sino la ciudad que Dios ha preparado para su pueblo. La palabra lugar aquí se traduce de topos en el griego y no es el mismo usado para tierra, sino es un lugar usado más para una ciudad. Abraham salió en búsqueda de una ciudad que iba a ser suya. Se puede traducir, obedeció para salir a la ciudad que había de recibir como herencia. Y más adelante el autor nos va a decir que la ciudad que Abraham buscaba era una ciudad construida por Dios y esa era la meta final de su peregrinación, pero él nunca en vida encontró esa ciudad. Vamos a ver eso más adelante y por eso dice, y salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué sin saber a dónde iba? Porque cuando Dios lo llamó le dijo, a la tierra que yo te mostraré. Él no tenía la certeza de cuál era esa tierra, pero respondió a la incertidumbre con la confianza en la palabra de Dios y en que Dios lo seguiría guiando en su camino. Su fe descansó en la promesa de un futuro que estaba asegurado en la palabra de Dios. Y él, sin saber a dónde iba, ejemplificó la fe que demuestra esos eventos que todavía no se ven, pero que ya él está convencido de que son una realidad. Hermanos, fe tiene que ver con la claridad que tenemos de que lo que perseguimos es algo eterno y permanente, de que nuestro llamamiento es celestial. Abraham vio al norte, vio al sur, vio al este y al oeste, y quizá pudo percibir que en esa tierra se levantarían casas y templos que iban a ser destruidos, pero que había una dimensión más allá donde Dios mismo había construido una ciudad que jamás iba a ser destruida y él prefirió lo eterno a lo temporal. Verso 9 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham fue un nómada toda su vida, habitó siempre en tiendas, lo vemos viajando por Egipto y por varios lugares de Canaán, pero siempre con la marca de ser un extranjero. Estuvo en Canaán, pero sabía que no llenaba las expectativas de lo que Dios le había mostrado. No estaba ahí la ciudad, el lugar del cual Dios le había hablado. Y por eso no se ocupó ni de asentarse ahí, ni de conquistar Canaán, ni de comprar esa tierra, aunque entendió que sus descendientes poseerían esa tierra, no era su meta. Vayamos a Génesis 15, 16 y luego 15, 18. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río de Éufrates. Abraham entendió que esa tierra
iba a ser para sus hijos, iba a ser para su descendencia, pero iban a pasar varios años para que eso sucediera. Cuando él recibe esa revelación, cuando Dios le mostró que la tierra no era para él, sino iba a ser para sus hijos, 400 años después, él vivió toda la vida considerándose como extranjero en esa misma tierra, así como lo declaró en Hebrón cuando Sara murió. Vayamos a Génesis 23:4. Extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta delante de mí. Entonces, él se confiesa en esa misma tierra como extranjero y forastero. En una tierra que era, la Biblia dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. La expresión aquí, tierra prometida, no viene del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la expresión que se usa es la tierra que Dios juró a los padres. La expresión tierra ajena tampoco tiene paralelo. Y lo que el autor está haciendo es hacer un contraste entre la tierra prometida y tierra ajena con el fin de resaltar con fuerza la vida inestable de Abraham. Al llegar a Canaán, Dios no le permitió ni establecerse, ni colonizar, ni asentarse, con el fin de no someterse a las normas de las poblaciones mayoritarias que ocupaban la tierra, porque si él se establecía ahí, obviamente iba a tener que convivir con ellos y quizá iba a terminar adaptando sus costumbres. Entonces, la manera de mantener una distancia con los habitantes de Canaán que venían en un aumento de maldad, como la gente del tiempo de Noé, fue considerarse como extranjero y peregrino. La situación le exigía una fe renovada y un compromiso constante de obediencia a Dios. Entonces, ¿cómo vivió? Murió morando en tiendas. Entonces vemos que tanto Abraham como Isaac como Jacob, ninguno de ellos se asentó. Todos vivieron en tiendas. ¿Por qué? Porque eso hablaba de su estatus como extranjero. Ellos rehusaron establecerse permanentemente en una cultura que estaba desprovista de la presencia de Dios. Vivir en tiendas es la señal de los creyentes como peregrinos y extranjeros cuya meta está fuera de esta tierra, coherederos de la misma promesa. Termina diciendo el verso 9, y aquí el autor nuevamente nos está recordando el concepto de herencia, el concepto de promesa, y cómo esa promesa fue sucesiva y se fue repitiendo en cada generación. La misma promesa de Abraham, Dios se la dio a Isaac, Dios se la dio a Jacob nuevamente. Verso 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La razón de que ellos habitaron como extranjeros era porque su atención estaba dirigida más allá de Canaán. Ellos su atención la tenían en la ciudad establecida por Dios. Esa era la meta de su peregrinaje. Lo importante de aquí es ver la orientación de su fe hacia adelante, hacia el futuro, como lo incompleto de lo presente era eclipsado por las bendiciones trascendentes que esperaban. La palabra que se traduce esperaba es del griego ekdekomai, significa esperar con absoluta confianza y también significa esperar en expectación continua. Abraham migró a Canaán porque era la tierra de la promesa, es decir, el lugar en el cual había de recibir la promesa de la herencia. No iba a recibir, después entendió que no era esa tierra la que iba a recibir como herencia, sino que en esa tierra Dios le iba a dar la promesa de algo más, de una ciudad construida por Dios mismo. Entonces, en esa tierra, Dios se le manifestó y él empezó a vivir plenamente convencido de la realidad de algo que esperaba. Tenía la certeza o la sustancia de lo que se espera en base a la promesa de Dios, solo que aún no sabía que Cristo tenía que morir antes
para asegurar esa herencia trascendente eterna para el pueblo de Dios a través del nuevo pacto. Lo que él esperaba era la ciudad que tiene fundamentos. La ciudad que tiene fundamentos se asocia en algunos salmos y en algunos profetas aluden a Sión, porque Sión en la Biblia es hablada por una ciudad establecida por Dios. Por ejemplo, en el Salmo 48:8 dice que Sión es la ciudad del Señor de los ejércitos, la ciudad de nuestro Dios, que Dios la afirmará para siempre. En Isaías 14:32 dice que el Señor ha fundado a Sión y en ella buscarán refugio los afligidos de su pueblo. Cuando habla de cuyo arquitecto y constructor es Dios, es una ciudad cuyo diseñador es Dios y él mismo la ha construido. Esa es la garantía de la ciudad celestial. En el Salmo 87:5 dice, de Sión se dirá, este y aquel nacieron en ella y el Altísimo mismo la ha establecido. En el pensamiento hebreo, la ciudad fundada por Dios era una metáfora para el reino de Dios. Realmente lo que Abraham buscaba era el reino de Dios. La ciudad fundada por Dios era el lugar donde Dios reina, donde Dios gobierna, donde nada fuera del gobierno de Dios tiene entrada. Por eso Apocalipsis cada vez que habla de la ciudad dice, pero en ella no entrarán y no entrarán. Y también Pablo dice, tales y tales y tales no heredarán. El autor se refiere a varios nombres para referirse a esta ciudad. Él habla de una patria celestial en el 11:16. Él va a hablar en el monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén, la celestial, en el 12:22, del reino inconmovible en el 12:28 y de la ciudad permanente por venir en el 13:14, pero todos se refieren a eso. Cuando usa la palabra arquitecto, es una palabra que te puede traducir también diseñador y está refiriéndose a la sabiduría creativa de Dios en planear la ciudad, y cuando usa la palabra constructor, se refiere al poder creativo en ejecutar el plan de Dios. Para los lectores, la descripción muestra que la ciudad ha sido preparada y está lista para ser revelada en el tiempo apropiado y debe ser el foco de los creyentes. La figura de Abraham que el escritor muestra no es el de una persona peregrina hacia el cielo, sino la de un hombre con fe escatológica que espera continuamente la consumación de la redención. O sea, Abraham sabía que no era Canaán, que era una ciudad construida por Dios, pero no sabía o no estaba consciente que pasarían de más de 4,000 años para que esa ciudad descendiera a la tierra, y él esperaba su aparición en cualquier momento. Verso 11 y 12 de Hebreos 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Hermanos, tanto Abraham como Sara fueron llamados por Dios a ignorar, por un lado, su pasado, una vida que ya había, por un lado su pasado y por otro lado su condición presente. ¿Por qué? Porque su condición física ya no tenía la capacidad de engendrar un hijo. Por un lado, Sara había pasado el tiempo de la menopausia y Abraham ya era un hombre incompetente. Eso claramente la Biblia lo afirma. Y sin embargo, Dios llega y les dice, aquí en 1 año les daré un hijo. Y para ambos al principio fue difícil creerlo, pero luego llegaron a tener la fe para creer que Dios iba a cumplir esa promesa y que la paternidad aún era posible para ellos a su edad. Cuando la palabra dice, por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, indica que ella ya era estéril, siempre había sido estéril, pero que las capacidades físicas de ambos fueron renovadas por su fe. De hecho, implica que la fe colaboró para que sus cuerpos volvieran a tener la capacidad para poder tener un hijo. Vamos aquí a Génesis 17:17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir?
Vemos que primero Abraham se extrañó y dice a un hombre de 100 años y a una mujer de 90 que es estéril, que ha sido estéril toda la vida. Entonces era algo difícil. Vayamos a Génesis 18, 11 y 12. Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Así que rió en silencio dentro de sí misma y dijo: ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer? Sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también es muy viejo. Las palabras de Sara nos muestran que aparentemente ellos habían dejado de tener intimidad hacía algún tiempo. Ellos obviamente, ya estaban muy ancianos. No era que tenían 100 años, pero parecían de 30. No, parecían de 100 y se sentían de 100. Por eso el escritor dice que Abraham estaba ya casi muerto. Sin embargo, cuando la palabra de Dios llegó, creyeron en la fidelidad de Dios. Creyeron que quien lo había prometido era Dios. Y esto nos recuerda también varias veces en el libro se menciona el verbo prometer. Y en el libro a los Hebreos, Dios siempre es el que hace la promesa. Lo vemos en el 6:3, en el 10:23, en el 11:11, en el 12:27. Dios es un Dios que promete y nosotros estamos llamados a creer que Dios es un Dios fiel que cumple sus promesas. El autor está definiendo la confiabilidad de Dios, quien cumple lo que ha dicho que haría. Tan fuerte la fidelidad de Dios que el autor lo demuestra mencionando el inimaginable número de sus descendientes en el verso 12. Vemos que el verso 12 dice: por lo cual de uno, y ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable a la orilla del mar. Abraham estaba ya casi muerto, ya estaba impotente, ya no tenía la posibilidad física de engendrar un hijo, pero Dios obró de manera sobrenatural. Y aquí el autor está remembrando algo que ya mencionó en Hebreos 6:13 al 15. Él dijo que cuando Dios hizo la promesa de Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciéndole: de ciertamente te bendeciré y te multiplicaré. Y Abraham, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. El énfasis está en que la paciencia acompañó a la fe de Abraham. Y eso es importante también para nosotros. La fe necesita ser acompañada por la paciencia, porque las promesas las recibimos no solamente por la fe, sino también por la paciencia. Ojo aquí, Abraham no recibió el cumplimiento de la promesa. Él recibió la promesa y él recibió diferentes promesas. Recibió promesa de tierra, recibió promesa de descendientes innumerables, recibió la promesa de un hijo. El cumplimiento de la promesa de un hijo la vivió en vida. Los otros se quedaron en promesa, no pasaron a ser cumplimiento. Verso 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Aquí el autor aprovecha a comentar con el objetivo de puntualizar que la fe no necesariamente significa recibir el cumplimiento de la promesa en esta vida. No todo por lo que creemos lo vamos a ver antes de morir. Hay cosas por las que creemos, como la resurrección, que las vamos a ver quizá después de morir. Han habido muchos creyentes que han creído que en sus días verían la venida del Señor y no la vieron venir, pero definitivamente la van a ver porque van a resucitar antes justo del aparecimiento del Señor en las nubes. Pero el autor lo que nos está mostrando es ese aspecto escatológico y futuro de la fe. Lo primero que dice es: murieron todos estos. Obviamente aquí se está refiriendo a Noé, a Abraham, a Sara, a Isaac, a Jacob, quienes vivieron como peregrinos sin asentarse nunca en un lugar. Murieron aquí, en la tierra, pero antes de morir vivieron por fe y murieron conforme a la fe
con la mirada puesta en el cumplimiento de la promesa. Conforme a la fe murieron todos estos. No murieron desanimados, no murieron desalentados, no murieron deprimidos, no murieron frustrados, murieron con la mirada puesta en la promesa, completamente convencidos de que Dios en su tiempo cumpliría sus promesas. Si la muerte no amenazó su fe en ningún momento. Dice, sin haber recibido lo prometido. ¿Qué era lo prometido? La posesión de la tierra, la fundación de una gran nación, el número innumerable de descendientes, la bendición que alcanzaría a todas las naciones de la tierra a través de la simiente de Abraham y la ciudad fundada y construida por Dios. Pero lo miraron de lejos y lo creyeron y lo saludaron. Aquí el autor asocia la fe con el sentido de la vista. Y aunque él nos dijo que la fe es la convicción de lo que no se ve, él nos muestra que la fe nos lleva a visualizar de alguna manera, a percibir, a verlo quizá en sueños, quizá en visión o aún quizá en la imaginación, pero hay una visión en el espíritu que es diferente a la visión física y ellos vieron esas promesas, las vieron por el espíritu, las vieron con los ojos de la fe y cuando las vieron las creyeron. Y cuando las creyeron, las saludaron a la distancia. Obviamente es una distancia más temporal que espacial. Ellos tuvieron la capacidad de ver ciertos eventos que pertenecían a lo que aún no se ve con los ojos físicos. La fe les dio la capacidad de visualizar y esa visualización fortaleció aún más su fe, mirándolo de lejos y creyeron. Nosotros somos llamados a ver a Cristo por la fe, a ver a Cristo en nosotros por la fe, a ver la obra del Espíritu perfeccionando y formando a Cristo en nosotros por la fe. Y con respecto a saludar, un dicho común era saludaré de nuevo mi tierra cuando alguien salía. Y era una expresión de que anhelaba volver a ver la patria. En el caso de ellos no anhelaban su patria, sino que anhelaban la venidera. Por eso dice, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Aquí peregrino se usaba para una persona que solo llegaba por un tiempo a una región. Es un término que entendemos, ¿verdad? Extranjero es alguien que tiene otra ciudadanía, pero está viviendo en otro lugar. Y la ciudadanía de ellos estaba en la ciudad de Dios, así como la nuestra. Es una de las realidades que ellos no veían y que nosotros también no vemos. Porque lo que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria. Hermanos, el autor quiere recordarnos que como cristianos no vivimos en nuestra patria, sino que esperamos una patria, buscamos una patria. El verbo buscar es el griego episeteo, que significa buscar diligentemente, tratar de llegar, desear, anhelar, intentar conseguir. Y expresa una ferviente expectación del aparecimiento de la ciudad de Dios. La fe nos proporciona la realidad tangible en la iglesia de la patria que esperamos. Esa patria es la ciudad celestial. Y es importante aclarar que el autor no está diciendo que ellos llegaron a esa ciudad al morir. De lo contrario, el autor hubiera registrado que con su muerte ellos completaron su migración y su logro se hubiera alcanzado. No. Nadie ha entrado a esa ciudad. La ciudad aparecerá cuando la redención se consume. Verso 15. Pues si hubieran estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pensamiento de Abraham, de sus hijos, no estaba orientado a Ur o a Harán, sino hacia Dios. Lo humanamente lógico es que al llegar a Canaán y al sentirse extranjeros en Canaán, hubieran deseado regresar a la tierra donde habían salido, pero entendían que la ciudad a la que pertenecían no se encontraba en el pasado, sino en el futuro. Tanto Ur como Harán como Canaán eran ajenos a ellos porque eran ciudades que no iban en busca de Dios, eran ciudades gobernadas por el pecado. Verso 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad.
La palabra anhelaban, del griego oregomai, es ofrecer mucho esfuerzo y energía por algo que se está deseando o aspirando. Y el autor nuevamente está constantemente enfatizando el enfoque y la concentración que ellos tenían en la realidad objetiva de la promesa. Su accionar no estaba guiado por la razón, ni por la experiencia, ni por las circunstancias presentes, sino por la fe. Esa fe consistía en la certeza de la ciudad celestial aún no visible. Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de los que vivieron como peregrinos y extranjeros porque vivían anhelando la ciudad celestial donde Dios habita. Como anhelaban estar con Él les ha preparado una ciudad. Esto es impresionante, hermanos, que Dios cuando se aparece a Moisés le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios se presenta como Dios de ellos. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Y aún en el Nuevo Testamento leemos a Cristo, por ejemplo, en Mateo 8:11, cuando Jesús habla de la fe, dice, ni en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En esa ciudad, en ese reino va a estar Abraham, Isaac y Jacob y todos aquellos que imiten su fe. En Lucas 13:28 Jesús dice, hablando de los que no tienen fe, ahí será el llanto y el crujir de dientes cuando ustedes vean a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes echados afuera. Hermanos, Dios ha preparado una ciudad, pero la fe es la característica de los que vamos a entrar a esa ciudad. Es una ciudad que Dios ha preparado y el hecho de que el autor termina diciendo les ha preparado una ciudad nos recuerda esas palabras de Jesús cuando él dice yo voy pues a preparar lugar para vosotros. El punto del pasaje es que Dios no pasa por alto el anhelo ferviente de los que anhelan el reino de Dios, de los que anhelan la ciudad de Dios. Y el galardón de la fe de ese anhelo será precisamente ver la ciudad aparecer en el momento adecuado y poder entrar en ella. Uno de los mensajes del libro de Apocalipsis es preguntarnos a cuál ciudad perteneces, a Babilonia o a la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Y aquí nos debemos de preguntar, ¿cuál es nuestra ciudadanía? ¿Reconocemos nuestra ciudadanía principal, la celestial y no la terrenal? ¿Nos consideramos en esta tierra como peregrinos y extranjeros, aún viviendo quizá en nuestra propia nación? Jesús dijo, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón, o donde esté tu corazón, ahí estará tu tesoro. ¿Dónde sueñas hacer tesoros? ¿Soñamos aquí construir mansiones, empresas y grandes cosas? ¿O está nuestro tesoro en los cielos y soñamos con hacer un tesoro allá y cuando pensamos aquí nos vemos como peregrinos y extranjeros? Esa es una pregunta que el autor busca que nos hagamos y que es una pregunta similar al libro de Apocalipsis. En uno de los escritos de los sucesores de los apóstoles, un documento que se llama la Carta a Diogneto, el autor hace una descripción de los cristianos que voy a leer brevemente. Él dice, explicándole a Diogneto quiénes son los cristianos, dice, los cristianos no se distinguen del resto de la humanidad, ni en la localidad, ni en el habla, ni en las costumbres, porque no residen en alguna parte en ciudades suyas propias, ni usan una lengua distinta, ni practican alguna clase de vida extraordinaria. Tampoco poseen ninguna invención descubierta por la inteligencia o un estudio de hombres ingeniosos, ni son maestros de algún dogma humano. Si bien residen en ciudades de griegos y bárbaros, según se ha dispuesto a la suerte de cada uno, y siguen las costumbres nativas en cuanto a alimento, vestido y otros arreglos de la vida, pese a todo, la constitución de su propia ciudadanía que ellos nos muestran es asombrosa, paradójica y evidentemente desmiente lo que podría esperarse. Residen en sus propios países, pero solo como transeúntes. Comparten lo que les corresponde en todas las cosas como ciudadanos y soportan todas las opresiones como forasteros. Todo país extranjero les es patria y toda patria les es extranjera.
Se casan como los demás hombres y engendran hijos, pero no se desembarazan de su descendencia. Celebran las comidas en común, pero cada uno tiene su esposa, se hallan en la carne y con todo no viven según la carne. Su existencia es en la tierra, pero su ciudadanía es en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y sobrepasan las leyes en sus propias vidas, amando a todos los hombres, aun cuando son perseguidos por todos. Se les desconoce y pese a todo se les condena, se les da muerte y aún así están revestidos de esta vida. Son pobres y con todo enriquecen a muchos. Se les deshonra y pese a todo son glorificados en su deshonor. Se habla mal de ellos y aún así son reivindicados. Son descarnecidos pero bendicen. Son insultados pero respetan. Al hacer lo bueno son castigados como malhechores y siendo castigados se regocijan como si con ellos se les diera vida. Esta es la descripción de los cristianos del año más o menos 150, que es la época en que fue escrito este documento. Esa época era una época donde, al igual que hoy, se promovía mucho la patria. Séneca profesaba que el hombre debe considerar el mundo como la morada común del género humano. Marco Aurelio proclamó: mi patria es el mundo. Rutilio Nanciano agradecerá a Roma el de haber dado una sola patria para todos los pueblos y el haber extendido la ciudad hasta los límites del universo. Pero a diferencia del discurso patrístico, el cristianismo tiene ambiciones universales y legítimas más allá. Nosotros ambicionamos el cielo. Hermanos, nosotros no buscamos, no seguimos el lema de Trump, Make America Great Again, aunque usted vive en Estados Unidos, ni buscamos hacer de nuestras patrias un lugar donde vamos a pasar eternamente. Sabemos que nuestra ciudadanía es celestial. Sigue diciendo Hebreos 11, el 17 al 19, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su hijo unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hermanos, cuando Abraham obedeció para dejar Ur, él solamente estaba dejando atrás su pasado, pero cuando Dios le pidió a Isaac, prácticamente Dios le estaba pidiendo su futuro, porque el cumplimiento de la promesa de una descendencia innumerable estaba ligada a la vida de Isaac. Demandarle la vida de Isaac era un desafío para la fe de Abraham, porque parecía contradecir la promesa de Dios, parecía contradecir el carácter de Dios y parecía contradecir y desafiar su propio afecto humano. Sin embargo, Abraham aceptó lo que no entendía y decidió dejar a un lado su lógica y su razonamiento para actuar en obediencia a la palabra de Dios, con una fe que Dios era poderoso para cumplir lo que le había prometido. Esta fe hizo de Abraham un modelo ejemplar de fidelidad y obediencia a Dios en toda la tradición del judaísmo. Vemos esa tensión entre darle descendencia en Isaac, porque Dios le dice en Génesis 21:12, en Isaac te será llamada descendencia, y luego en Génesis 22:2 le dice, dame a tu hijo. Entonces, ¿cómo? La muerte de Isaac iba a anular la promesa y Abraham decide creer que no. Entonces Abraham piensa, Dios me dijo que me iba a dar descendencia mediante Isaac. Dios es poderoso porque ya no pudiendo nosotros tener hijo, Isaac nació. Así que si Dios nos revivió estando yo ya casi muerto y también Sara, quiere decir que si Isaac muere, Dios lo va a levantar de los muertos. O sea, esa conclusión llegó a Abraham por la fe de Abraham, basada en la experiencia de haber prácticamente sido revivido en su cuerpo y el de su esposa, le hizo creer que Dios era poderoso para devolver la vida a Isaac aún de la muerte. Y Abraham puso su confianza total en el poder de Dios, de donde en sentido figurado, dice el autor, le volvió a recibir. La salvación de Isaac en el último minuto previo a morir fue una manifestación específica del poder de Dios
para levantarlo de la muerte. Al decir en sentido figurado, lo que el autor está diciendo es que cuando Abraham recibió a su hijo del altar del sacrificio, estaba atestiguando una sombra de lo que sería la resurrección de los muertos. Aquí el autor nos está llamando a salir de la apatía y del desánimo, principalmente a su audiencia y quizá también a nosotros, a tener una renovada experiencia de fe en el poder de Dios, quien se ha manifestado en nuestro pasado y quien es poderoso para seguirnos sosteniendo en el futuro. Dios es fiel a sus promesas y en la fidelidad de Dios a sus promesas, más que la fe y la obediencia de Abraham, lo que el autor quiere que veamos, lo que el autor quiere que creamos. Verso 20. Por la fe bendijo a Isaac y a Jacob. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a cosas venideras. Así como Abraham, Isaac y Jacob visualizaban la fe como algo del futuro. Y eso les permitió ver más allá de los límites de su propia vida. El hecho de bendecir a sus hijos a la altura de la muerte nos muestra que para ellos la muerte no fue una amenaza. Las promesas de Dios se cumplirían sí o sí, si no se cumplirían en esta vida en ellos, se cumplirían en sus generaciones. Entonces, en base a la fe en la promesa de Dios, Isaac derrama una bendición sobre Jacob y otra bendición sobre Esaú. Y la bendición está ligada al tema de la promesa. La bendición se refiere a cosas que aún no se ven. Vayamos aquí a Génesis 28:4. Y te dé también la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia contigo, para que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la que Dios dio a Abraham. Aquí está hablando Isaac a Jacob y le dice, hijo mío, que Dios te dé la bendición de Abraham. La bendición de Abraham sigue vigente, sigue firme, que Dios te la dé a ti. Verso 21, por la fe Jacob al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de la bendición. Nuevamente, la acción de bendecir es la característica de su fe como una orientación al futuro. ¿Por qué los bendijo? Porque la promesa seguía vigente. Entonces dice que adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. El hecho de adorar enfatiza e interpreta que cuando Jacob se inclinó, siendo ya viejo, cuando José le acercó a Efraín y a Manasés, dice la Biblia que él se inclinó y lo que él está haciendo es adorando, sometiéndose a la voluntad de Dios. Entonces, esa adoración a Dios, él entiende y se somete. Señor, no quisiste que yo recibiera la bendición en vida, pero creo en tu promesa y extiendo la bendición sobre mis hijos. Verso 22. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Hermanos, también que el hecho de que José pidiera ser enterrado en Canaán fue una expresión de fe en la promesa de la posesión de la tierra. Seguramente la fe que Jacob mostró cuando estaba a punto de morir y le pidió a Josué que no lo enterrara en Egipto, sino en Canaán, influenció a Josué en la determinación igual de pedir ser enterrado no en Egipto, sino en Canaán. A pesar de que él había llegado a tener un alto nivel de prominencia en Egipto, él no quiere que lo metan en un sarcófago y que le hagan una pirámide. No. Él sabe, él quiere mostrar con esta decisión que Egipto no es su casa. Él visualizó la salida de Egipto del pueblo de Israel, respondió con fe a la palabra de Dios y en fe reconoció que la salida de Egipto se daría porque estaba ligada a la promesa de Dios. Vemos que en los versos 21 y 22 leemos al morir y lo que el escritor está mostrándonos es que la fe es un acto que no es amenazado por la muerte. Ellos llegaron al punto de saber que iban a morir y su fe siguió viva. Pasaron alrededor de 400 años después de que Moisés
recordó la petición de José, tomó sus huesos y unos 80 años después sus huesos fueron enterrados en Siquem, aún después de que Josué murió. Pero la fe hizo que ellos tuvieran todos estos actos viendo hacia el futuro, sabiendo que la muerte no era el final. Como preguntas de reflexión, ¿te consideras heredero de la justicia por causa de la fe? ¿Buscas perseverar en tu fe para recibir el cumplimiento de las promesas como herencia? ¿Está basada tu fe hacia el futuro que esperas en la palabra de Dios? ¿Has experimentado a Dios obrando en tu vida y ha fortalecido esto tu fe, así como para Abraham el haber podido tener un hijo cuando se sentía ya casi muerto, le hizo estar seguro de que Dios era poderoso para levantarlo de entre los muertos y le permitió obedecer algo que era difícil de obedecer? ¿Es tu ciudad la Jerusalén, la celestial? ¿Vives en esta tierra como peregrino y extranjero? ¿Reconoces que tu principal ciudadanía es celestial? ¿Dónde estás acumulando tu tesoro? ¿Aquí en la tierra o en el cielo? Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por ayudarnos a entender, Señor, cómo la fe verdadera está orientada hacia el futuro, cómo la fe verdadera no espera necesariamente el cumplimiento de las promesas en esta vida, pero sí las visualiza, sí las cree y sí las saluda. Señor, gracias porque el objetivo de nuestra fe y el caminar de nuestra fe apunta hacia el habitar en el reino de Dios, donde estará Abraham, Isaac y Jacob. Apunta hacia el entrar en la ciudad, en la nueva Jerusalén, en la ciudad celestial que descenderá del cielo. Apunta a vivir, Señor, en esa época de la cual nos habla el libro de Apocalipsis, donde no habrá más dolor, ni angustia, ni aflicción, ni dolor, sino que tú habitarás entre nosotros y serás nuestro Dios y nosotros tu pueblo. Señor, sigue fortaleciendo nuestra fe y ayúdanos a vivir esta vida con la mirada puesta en la venidera. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén.